Amigos de 91 de la número 1 en éxitos, nos encontramos aquí en Puebla de Zaragoza con KJC Kill Joystick Meister. Meister, ¿cómo te encuentras al día de hoy? Muy bien, amigo, la verdad estoy muy feliz. Excelente, te acabo de ver ganar el stream contra Leaf. Leaf es el mejor jugador de Querétaro, entonces claro que me duele un poquito, pero la verdad es que estuvo el set muy chido. ¿Qué tal lo sentiste? Pues la verdad yo cuando vi que me tocaba el Leaf en Projected, yo dije no, la verdad sí tiene chance de ganarme porque recién jugué contra Samsora y el tiro de pitch me está costando muchísimo ahorita, muchísimo. Aparte, pues te bajó un juego contra Samsora, ¿perdiste el set o...? Sí, perdí el set, perdí 3-1. Ok, pero oye, ya te vas adaptando más al matchup, ya sabes con quién jugar para aprendértelo, ¿no? Sí, claro, así es, y la verdad es que Leaf es un jugador muy bueno y es por eso que también tenía un buen de miedo, porque jugué con él en el OVA, pero le gané la mayoría, me ganó como 2 o 3, pero aún así le tenía un buen de miedo porque todas fueron muy cerradas, muy cerradas. Y sí te puedo decir de la calidad de Leaf, pero bueno, ahora lo importante, Meister, tú este año diste un super upset, no solamente por tu personaje, sino por el torneo, y aparte, ¿dónde fue ese torneo? Cuéntame acerca de tu experiencia en Combo Breaker, todo por favor. Ok, pues para empezar, yo planeaba ir con Javi, pero a Javi se le complicó porque quería ir a Momocon, que igual al final ya no se pudo. Entonces yo cuando chequé el bracket, vi que la verdad, los jugadores que habían sí habían PRs como MVD, Isam y Tyroy, y dije, bueno, creo que sí puedo llegar a top 8. Pero ya después Shaq me dijo así, oye, pues yo quiero ir. Dije, está bien, perfecto. Ya, pues nos fuimos los dos, ahí estuvimos, llegamos a Chicago. Estuvimos ahí un día sin hacer nada. No, fuimos un weekly, fuimos al Back Through Thursdays. Y pues ya, después el viernes fueron pools. El sábado fue nada más tu top 8 qualifier. Y ya el domingo fue top 8. Pero yo no pensaba, la verdad, cuando me iba a tocar Isam estaba muy nervioso. Porque dijo que no quería jugarme, le dije, oye, es que nos toca jugar, y me hizo cara y me hizo, es que no quiero jugarte. Le dije, ay, pero ¿por qué? Y me dice, es que no entiendo el matchup. Ajá, dije, no, pues, ok. Y ya la verdad, cuando me empezó a ganar 2 juegos, yo le gané el primero, pero los otros 2 me los ganó bien. Dije, no, ya, hasta aquí ya valió. Pero cuando le empecé a meter presión en el cuarto juego, dije, ok, hay chance. Y ya después saqué el quinto juego y pasó. Luego fue contra Chag. Chag usualmente me cuesta muchísimo. Es de hecho, y lo voy a decir así nada más, es la única persona que se sabe el matchup de Game & Watch al 100. La única persona, y no hay nadie más en el mundo que lo haga. Y pues ya después fue contra Tyroy, que primero me echó Meta Knight. Y después de eso me tiró Bayo, ¿sí? Y le gané el segundo juego y él me ganó 3 y 4. Y dije, no, a ver, practicas con Chag, es el matchup que más te sabes en todo el juego, no puedes perder. Y pues me puse las pilas y le saqué el juego. Sacas el ultra instinto y funcionó. Sí, la verdad es que sí. Más que nada también la confianza, porque la confianza mientras vas jugando un set, a mí personalmente, si me empiezo a tiltear, intento coacharme yo en mi mente así de no, tranquilo, no hagas esto, no hagas el otro. Y ya eventualmente regresa esa confianza y esa tranquilidad a mí. Y pues ya, después me tocó otra vez Tyroy en Grand Finals. Y yo la verdad sí dije, ok, esto es mío. O sea, es otra vez Bayonetta, tengo que... Y pues me ganó los 2 primeros juegos. Dije, ok, mira, si pasa el reset, ya aquí nos ponemos las pilas. Y dije, no, ¿cuál si pasa el reset? Vamos a hacerlo ahorita. Y así sucedió. Excelente, y bueno, aparte, cuéntame acerca de tu perspectiva. Yo creo que la reacción así en Reddit y en Twitter fue así de wow. O sea, no solamente es mexicano, no solamente vino hasta acá. Con Game & Watch, de entre todos los personajes, se sacó el torneo. ¿Cómo fue tu reacción ante eso? Pues, o sea, la reacción de todos, la verdad me sorprendió muchísimo. Porque cuando fui a Genesis, cuando offseté a Mistake, mi celular en Twitter de verdad no dejaba de sonar. Yo llegué a San Francisco esa vez con 50 followers en Twitter. Y terminé con 590. O sea, fue un boost enorme. Y cuando gané como Breaker, desde el momento en que se acabó el torneo, mi celular no dejó de sonar por 2 días. 2 días dije, a ver, que me meto a WhatsApp, no se puede, notificación de Twitter. Que me meto a Snapchat, no se puede. Entonces mi celular sonaba, que si era Twitter, que si era Facebook, que si eran videos en YouTube en los que me mencionaban, o sea, fue la verdad un sueño hecho realidad. Porque siempre quise lograr algo así. Yo la verdad veo a Leo y es una inspiración para mí porque cuando yo fui a Midwest Mayhem él me dijo, es que tú podrías estar ahí conmigo. Le dije, la verdad yo no creo. Me dijo, no, si puedes, es que te la creas.
Y dije, bueno, quizá tenga razón. Y pues sí, la verdad sí. Ahora, la verdad es que lo único que me enoja es que no cuenta para el PGR, pero, Smash Factor sí. ¿Piensas que puedes estar ahí en el podio? Es probable. ¿Es probable? Siento que voy a quedar como en 47 o en área 51. Más que nada por el resultado en Smash and Splash. Ok. Y mira, digamos que ganas Smash Factor. ¿Tú crees que eres capaz de ganar Smash Factor? Creo que sí tengo el potencial de hacerlo. ¿Quién está en tu camino? Chaggy y Javi. Chaggy y Javi. Muy bien, excelente. Y Bedgar. Bedgar. Sí. Y Larry, obviamente. Y también me acuerdo en Smash Fest jugaste contra Reggie. Ese Game Watchito, o sea... En Concomics. No, en Smash Fest en Querétaro jugaste contra Reggie. No, me quedé a una de jugar contra Reggie. Perdí contra Claudio. Es cierto, perdón. Sí. Pero en Concomics sí jugaste contra Reggie. ¿Y cómo es ese dito? La verdad, a mí, yo apesto. Apesto en el dito. No me gusta nada. A pesar de que lo he practicado 1000 veces, a pesar de que recién me fui a Estados Unidos y ahí habían como 10 Game & Watches en Hyrule Saga, practiqué con todos ellos y dije, le entiendo el matchup. Llego aquí a Smash Factor, me llegó un Game & Watch a tirarme Money Match y dije, ok, sí. Y me dijo, ditos. Le dije, ok, tengo que poner a prueba lo que acabo de estudiar. Me hizo 2-0, 2 stock. Está cañón, sí son muy volátiles. Perdón, ya me acordé, jugaste contra City. Perdón. Sí. Ese sí fue el que... Ok, pues lo que hice esa vez, la verdad dije, voy a esperar a que City me saque de porcentaje de Tutut y ya gané, automáticamente. Cuando Game & Watch se sale de porcentaje de Tutut contra su oponente, es difícil para él matar. De hecho, ahorita que jugué con Leaf se salió de porcentaje varias veces por cosas que hice mal y me presioné bastante porque dije, no, ya no sé cómo matarlo. Ya hasta que tiré ese Up Smash ahí random, pero la compostura siempre. Sí, exacto, eso sí. Qué bueno que tú puedas propagar el juego mental además. Y hablando de otra cosa, yo sé que tú también hiciste una campaña pequeña de recolección fondos. Tal vez no te fue tan bien en Facebook, but yo me comprometí a darte un poco y pues aquí está mi aportación. Y no te preocupes, esto no tiene nada que ver con la empresa, soy yo. La verdad es que a mí me agradó ver el resultado que tuviste allá. Y aparte, perdón, está doblado el todo. Sí, ábrelo, no te preocupes. Ajá, no me gustó la reacción que tuvieron los de Guadalajara. No por decirle tóxica a la comunidad de Guadalajara, pero este post de respuesta de yo soy top 128, quiero ir a, no sé, Evo, lo que sea, a ese dije, no mamen. Entonces... Pues mira, la verdad, no esperaba que reaccionaran así, fuera o no juego, no me gustó. Sí me hizo sentir mal, debo admitirlo obviamente. Por más que yo intentara ignorar los comentarios, que sí lo hice, a lo mucho respondí como 2 malos y ni siquiera los respondió de manera ofensiva. Pues la verdad es que yo de todas maneras, porque fue antes de Concomics, de todas maneras yo quería ir a Concomics. Dije, mira, quizás ahorita piensan así de mí. Y la verdad, tampoco voy a mentir, o sea, sí iba enojado. Y también iba con mentalidad de, no, si me toca alguien de Guadalajara, pues lo voy a vencer o cosas así. Pero la verdad es que ya que llegué el primer día y todos me empezaron a hablar, Bedgar incluso que me empezó a tratar, que me dijo, oye, me caíste muy bien, y Jera, que también me dijo todo eso, la verdad sentí bonito. Jera te dijo eso. Sí, o sea, todos ellos, los de Guadalajara me trataron súper bien, Andy que me dio housing, o sea, saludos a Andy que la verdad se portó súper bien con Topo y conmigo. O sea, todos ellos que de verdad me dieron una hospitalidad y una generosidad que no esperaba ver y me sorprendí muchísimo y la verdad hasta me sentí mal conmigo mismo. Me pedían perdón y les dije, oigan, no, la verdad no se preocupen, o sea, si sonó mal mi mensaje, si lo hice ver como que yo soy un creído o algo así, la verdad, discúlpenme a mí porque yo no quería que sonara así. Y pues ya obviamente sí me entendieron y ahorita estamos bien, yo me llevo bien con Bedgar, a veces con los Fortnite. Cosas así, o sea, me llevo bien con todos los de Guadalajara. Excelente, bueno, ¿algo más que tú quieras decir ya para concluir esto? Bueno, sí que la verdad, a esto se lo dije a mi mamá cuando regresé de Estados Unidos, así que se lo voy a cumplir. La verdad, muchas gracias a toda mi familia que me ha apoyado bastante. Yo cuando empecé en esto, hasta me preguntaban así de ¿para qué vas? o cosas así, o sea, y la verdad, yo entendía por qué me lo decían. Y ya que me empezó a ir bien y todo, ellos decían, vaya, pues es por eso. Y la verdad es que muchas gracias a mi familia porque a pesar de que no estaban del todo de acuerdo con lo que hacía, me seguían apoyando, no me reclamaban, no nada. O sea, si me llegaban a decir ese tipo de cosas era por mera curiosidad.
o para saber de qué se trata. Entonces, pues la verdad, muchas gracias a toda mi familia. A Chag y a Arctic les debo un montón también. Ellos me enseñaron las bases del juego, me enseñaron a pulirlas. Y a Topo, un Little Mac Main de la Ciudad de México, es mi mejor amigo. En dobles. Sí, somos equipo en dobles. Y la verdad le debo mucho también porque de no ser por él, nunca hubiera ido a un Smash pendiente. Y nunca hubiera empezado mi carrera. Excelente, bueno, muchas gracias por tu tiempo, Meister. Para 91 DAT. Muchas gracias, amigo. De nada. Para 91 dale número en éxitos, KJS Meister.